En la mañana estuvo acompañadito con la profesora Ingeborg. Sí. Espérese, me voy a colocar. Trabajaron materia y guía también. Dígame ahora. ¿Sí? Le preguntaba si trabajaron la materia y la guía que estaba Sí, contemplada. alcanzamos a avanzar en algunos ejercicios de la guía. Nos quedarían a desarrollar unos ejercicios para datos agrupados en tabla y eso lo vamos a ver ahora. Ya. ¿Ingeborg se irá a conectar o no? Desconozco. Mm, ya. O quizá va a participar de alguna clase de TP, puede ser. Ah, Sí. Porque como apoyamos cada una, por ejemplo, en este caso yo apoyo al tercero a Rayán y al tercero a Avellano. ya. Mm, Entonces, por eso nos dividimos de esta manera, para poder también trabajar con nuestros alumnos. ¿Ustedes apoyan solamente el matemática o los talleres también? Por ejemplo, taller de PSU de matemática. Desconozco, porque como estamos en esto de la planificación, Mm, tenemos que distribuirnos todavía. Así ah, que ya, ya. vamos a primero organizarnos y una vez que ya estemos organizadas, ahí recién vamos a ver qué asignaturas tomamos y en cuáles apoyamos. Bien. ¿La dejo como Pero de coanfitrión a usted? momento, Profesora, ¿la dejo como ¿cómo? coanfitrión? Lo que pasa es que estoy con mi celular, profesor, entonces Ah, me dificulta un poco. Pero pudiese ser como coanfitriona para poder ir aceptando a los que se vayan incorporando, claro. ¿sí? Sí. Pero Ahí. para, por ejemplo, abrir Power o guías y cosas como que en el celu no puedo, por eso le aviso. Ya, ahí le defines la función. Ya, Pero vamos a esperar otro poco. sí. Sí, está bien. Am, Alanis Orellana. sí. Vamos en 65 estudiantes. Ujú. Vamos a esperar, yo creo, unos 5 minutitos. O sea, Sí, hasta las 14:05. sí. Hola, profe. Hola, Gerson. Ujú. A las 4 tenemos reunión. Sí, tenemos consejo.
Hemos tenido excelente asistencia. Sí, eso está bien, está bien. Se tratan a los chiquillos comprometidos. Sí. En el área TP que tuve en la mañana también, tuvimos bastante asistencia también. Y de los niños que van a prácticos, también hay asistencia, ¿no? Sí, también van. Mm, No el aforo completo, pero sí promedio 6, 7 de los 10 que... mm, claro. Quedan 81. Ahí quedan. Ya. Buenas tardes, estudiantes. Ay, perdón. ¿Mm? ¿Deben enviar la guía que van a hacer o no? Claro, o sea, en el fondo es ver el cumplimiento, que me envíen la guía que estamos desarrollando, que la vamos a desarrollar entre todos. Y después les Ya, voy a dejar una tarea que tienen que enviarme. ya, ok. Ya, buenas tardes, estudiantes. Vamos a iniciar la segunda etapa de la clase de hoy, que estábamos en medidas de tendencia central. Pero antes de nada, les voy a presentar a la profesora Patricia Vargas. Ella nos va a prestar apoyo en nuestras clases por las tardes, seguramente, más seguro. Le dejo la palabra, profesora, si quiere hablar con los estudiantes. Buenas tardes, chiquillos. Yo ayer tuve la oportunidad de estar en la clase de inglés con ustedes. Bueno, no los conozco, por lo tanto, espero de a poquito irlos conociendo. Voy a apoyar en los cursos del tercero Arrayán y el tercero Avellano, así que cualquier consulta que ustedes tengan, pueden contactarse conmigo, ¿ya? En algunos casos ya estoy siendo parte de sus grupos de curso, entonces por ahí también es mucho más fácil que nos podamos comunicar y frente a las tareas, dificultades que tengan, ahí estaré para apoyarlos y ir orientando su trabajo cuando lo necesiten, ¿ya? Así es que esperemos hoy sea muy provechosa esta clase y la idea es que se conecten y tengan una excelente asistencia de aquí al término del periodo y que sea un buen año. Claro, ¿Ya? ya la profesora jefe tiene que haberles mencionado la forma de trabajo este año, que va a ser por trimestre, así, o sea, trimestre, nosotros tendríamos que terminarlo aproximadamente el 27 de mayo. Ahí ya tendríamos que tener cerrado el primer trimestre. Ujú. Y también va a estar algunas veces en la clase el profesor Juan Carlos Chacana, porque él hace la asignatura de matemática al segundo avellano. Y la profesora que estuvo en la mañana, la profesora Ingemo Encina, también nos va a estar apoyando en nuestras actividades. Ya, chiquillos, entonces sigamos con lo que estábamos haciendo en la mañana, que era la segunda parte de la guía. Llegamos hasta llegamos, la moda la determinamos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar, calcular las medidas de tendencia central para datos organizados o agrupados para datos agrupados, en este caso una tabla de frecuencia. Ya, yo aquí les dejé en blanco esta parte para que la completemos entre todos ahora. Si aquí me sale SMC, ¿qué me está indicando que tengo que colocar ahí? Chiquillos, ¿quién me ayuda? La marca de clase. La marca de clase, ya. ¿Y cómo lo obtengo? ¿Cómo teníamos la marca de clase? Sumando La 50 suma más de los intervalos. 55 y dividirlo por 2. Bien, cobre. Ya, hagan esa parte ustedes. Si démonos nuestro tiempo y determinen la marca de clase ahí, completando los espacios que quedan en blanco de la tabla, ¿ya? Después yo se los voy a anotar a ver si coincidimos. Espero que ustedes estén con un lápiz y un cuaderno trabajando también.
Pueden ir compartiendo sus resultados ahí en los mensajitos también, para ir viendo. Dice, no se divide por 5, dice un alumno. ¿Cómo? No, el punto medio. El límite inferior más el límite superior dividido por 2. Si es el punto medio, tengo que dividir por 2. En este caso, 5 sería la amplitud del intervalo, porque va de 5 en 5, 50 a 55, 5, 55 a 60, 5. Entonces la amplitud de cada intervalo es de 5. Pero la marca de clase es el punto medio entre los límites de los intervalos. ¿Ya, chiquillos, los determinaron? Ya. Entonces, en el primero, digo que es 50 más 55 dividido por 2 me daría... 52,5. Bien. 55 más 60 dividido por 2 me daría 57,5. 57,5, ¿no es cierto? 60 más 65 me daría 62. 62,5. Ya. Y el otro, marca de clase. 67,5. Y la última. 72,5. Ya. Ahí estarían entonces la marca de clase de cada intervalo. Como lo tuvieron, sumando, este se llama límite inferior y límite superior del intervalo. Ya. Esa F chica minúscula, ¿qué me indica? ¿Qué valores me está dando a conocer? ¿O cómo se llama esa F chica? La minúscula. Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Y esa me indica la cantidad de datos que hay en el intervalo, ¿no es cierto? Por ejemplo, porque dice que masa corporal de estudiante, por lo tanto, entre 50 y 55 kilogramos hay 6 alumnos. Entre 55 y 60 kilogramos hay 13 alumnos. Entre 60 y 65 kilogramos hay 9 alumnos. 65 y 70, 8, y 70 y 75, 4. Porque dice que es la tabla de datos de un primero medio. Por lo tanto, son niños que están entre 14 a 16 años. Ya. Aquí la F grande. ¿De quién estoy hablando yo ahí cuando le coloco la F grande? ¿Cómo la llamamos en la mañana? Frecuencia Frecuencia acumulada. acumulada. Frecuencia acumulada, bien joven. Entonces, ¿cuál sería el primer valor ahí? El primer valor que tengo que colocar aquí. ¿No es 315? No, porque estoy sacando la frecuencia El acumulada. 6. El 6, porque repito la primera frecuencia. 6. Después, ¿qué digo? 6 más la segunda frecuencia absoluta. 6 más 13, ¿cuánto les da? 19. 19. Ya. Después, 28. 28. Después, 36. 36. Y finalmente, 40. 40. Entonces, recuerdan que yo en la mañana les decía que si la cantidad de datos tiene que coincidir con la frecuencia acumulada. Si ustedes aquí suman todas las frecuencias absolutas, ¿cuánto tiene que darme? 40. 6 más 13, 19, 19 más 9, 28 más 8 serían 36, más 4, 40, ¿no es? Entonces, al sacar la frecuencia acumulada, ahí sumando todas las frecuencias absolutas, el último valor tenía que ser igual a la frecuencia, a la suma de todas las frecuencias absolutas, 40. Por tanto, lo que le decía en la mañana, si usted aquí no llegaba a un valor distinto, supongo que le haya dado 50, quiere decir que está sacando mal la frecuencia acumulada. Y por último tengo F sub i por la marca de clase, ¿no es cierto?
la frecuencia absoluta por la marca de clase. ¿Qué tengo que hacer ahí? Ir multiplicando la marca de clase por la frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Porque eso me va a Sí. permitir determinar la media aritmética después. Ya, 52,5 por 6. ¿Cuánto les dio? 315. 315. 315. Ya, el siguiente valor. 747,5. Bien, 747,5. Tercer valor. 562,5. Bien, señorita. Cuarto valor. 540. 540. Y último valor. 290. ¿Cuánto? 290. 290. Bien. Ya, entonces ahí hice todo el producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Ya, también esto para facilitar las cosas para los cálculos de más adelante, los puedo sumar, o sea, los puedo dejar aquí abajo. Eso me daría la sumatoria de todo eso. A ver que alguien lo sume. 2459. ¿O no? Sí. A ver, 5, 10, 15. Tenemos tres 5 aquí al final. Entonces tendría que... Ah, no, coma 5. No, 2455, ¿no? A ver, compruébelo. Sí. ¿2455 coincide? Sí, dicen en el mensaje. Ya, ya. Entonces, ya. Tendríamos entonces 2455, la suma de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Tenemos todas las frecuencias acumuladas. Tenemos la frecuencia absoluta que yo se las di. Y tenemos la marca de clase. Ya, tenemos todos los datos como para empezar a hacer los ejercicios de abajo. El 4, el límite inferior para intervalo modal es, cuando estoy hablando del intervalo modal, ¿a qué se está refiriendo? ¿Con qué lo asocian ustedes? A la moda. A la La moda. moda, ya. ¿Y cuál sería la moda aquí? Si ustedes miran los datos. Fíjense en la frecuencia. ¿Cuál es la que tiene El 13. mayor frecuencia? El 13. El 13, ¿no es cierto? Y le pregunto, ¿el límite inferior para intervalo modal es? ¿Cuál sería el límite inferior entonces? 55. 55. 55. Por lo tanto, la técnica correcta sería A ver. B, ¿no es cierto? B es la correcta. Ya, ¿por qué? Porque dice que usted tiene que fijarse. Moda, ¿cuál es el que tiene mayor frecuencia? El intervalo que tiene mayor frecuencia es el 13. Entonces, y aquí va usted para acá y mira los intervalos. El inferior 55, superior 60, pero como le preguntaba por inferior, 55. Ya, vamos al segundo, al ejercicio 5. El límite superior para la mediana es, para saber la mediana, ¿qué tengo que hacer yo? La mediana. Mire, mediana. ¿Dividir el total por 2 o no? Bien, joven. ¿Cuánto es el total? 40. 40, ¿no es cierto? Entonces, 40 dividido por 2 me daría 20, ¿no es cierto? 20. Ya, entonces tengo que ir a la frecuencia acumulada. A la frecuencia acumulada, no a la frecuencia absoluta. A la frecuencia acumulada. ¿Está el 20 aquí? No. No, no está el 20. Pero ¿cuál es el superior más cercano al 20? El 28. El 28. Entonces, este va a ser mi intervalo para la mediana. ¿Y cuánto vale? Me pregunta por el límite superior. ¿Cuánto vale el límite superior? 65. 65, ¿no ve? Entonces, usted ya sacó que
el Pero intervalo de la mediana corresponde al 28 aquí de la frecuencia y voy para acá, entonces el límite superior 65. Entonces el la más recta, cercano no es el 19. no, porque es superior a él, siempre. Supóngase Ah, que puedo tener el 59 y después superior a él puedo tener el 55, tengo que considerar ese, pero no nunca el inferior, sino que siempre el superior. ¿Ya? ya. Sí. Eso se fija usted, que sea el superior, no. Ya, entonces la alternativa correcta, A. Sí. Ya. Bueno, ahí en el caso de que dijera el límite inferior, por ejemplo, ahí aplicaría lo que ella dice, ¿Cómo? ¿cierto? Por ejemplo, si dijera el límite inferior para la mediana, por ejemplo, si el encabezado lo dijera, ahí sí, pues. Pero como le están preguntando qué es el límite superior, por eso tiene que fijarse en lo que es el mayor, sobre lo que está, sobre el número que le está diciendo usted. Siempre para trabajar con los intervalos, si, supóngase que hubiera estado el 20 aquí, no se hace problema usted, se va de Sí, inmediato a buscar el límite inferior. Pero si no está el 20, tiene que ver el próximo sí, cercano a él. Mayor sí, el no superior, menor, el claro. superior. El superior quiere decir mayor, como el número más grande. Sí, El sí, más que esté, cercano, pero más grande. claro, mayor que él, sí. Sí. Ya, vamos al 6. La frecuencia anterior a la frecuencia modal es, ¿cuál sería la frecuencia modal? ¿Cuál era? 13, 13. Entonces, ¿cuál sería la anterior? el 6. El 6, ¿no ves? Entonces, ahí Ujú. para la 6 tendríamos la respuesta correcta, la C, porque dice que es el, la frecuencia anterior a la frecuencia modal. Ya, el que tiene mayor moda es mayor frecuencia es el 13, por lo tanto, esa sería la frecuencia modal y el Ujú. anterior sería 6. Bien, veamos la pregunta 7. La media aritmética para un conjunto de datos es, ¿y qué tendría que hacer yo aquí? Sacar la media aritmética, ¿no es cierto? ¿Y qué dice? Que cuando tengo un conjunto de datos, ¿qué tengo que hacer? Sumar la marca de clase por la frecuencia absoluta y dividirla por n. ¿Pero qué me indica n? Número de datos. Número de datos. A ver, saquen ese cálculo ustedes, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les daría la media aritmética aquí según lo que hicimos anteriormente? La B, 61,375. Ya, ya, veamos que sus compañeros llegan a lo mismo. Ya, porque para encontrar la media, ¿qué tenía que hacer? Es multiplicar la frecuencia absoluta por la marca de clase. Pero ya lo hicimos nosotros aquí, ¿no es cierto? Nos dio 2455. La multiplicación de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Y dividirla por el total de datos. ¿Cuánto es el total de datos? 40. Entonces ahí obtengo de inmediatamente la media aritmética en datos agrupados. 2455 dividido por 40. Y eso nos da, vamos a hacer la división. $61,365. ¿Y qué unidad estamos trabajando? Unidades de masa, ¿no es cierto? Kilogramos. Entonces serían kilogramos. 61,365 kilogramos. Entonces aquí la media aritmética sería la B. La respuesta correcta sería la B. Ya.
¿Alguna duda? Sí, insisto, para encontrar la media aritmética en datos agrupados en intervalos, ¿qué tiene que hacer usted? Multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta en cada dato y después este símbolo significa sumatoria. Lo suma todos los resultados. Una vez que sumó todo, lo dividió por el total de datos y una vez que dividió por el total de datos, obtiene la media aritmética para datos agrupados en intervalos. ¿Alguna consulta, alguna duda, chiquillos? No, profe. Ya. Ya, ahora vamos a ver el ejercicio 8. Me habla de la mediana. La mediana, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que saber yo para encontrar la mediana? El punto medio del total de los datos. Ya, ¿y cuánto sería aquí? 40. El punto medio, 20. 20. Bien, 20, ¿no es cierto? Ya, entonces tenemos ya una parte del ejercicio. Veamos. Mediana sería. Vamos a ir haciéndolo aquí mismo. Mediana sería. Ya, pero el límite inferior, ¿qué tengo que hacer yo? Ir a la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada. ¿Está el 20? No. No, pero está el siguiente que es el 28. Entonces, de ahí yo saco mi límite inferior. ¿Cuánto valdría el límite inferior? 60. 60. Bien. Entonces, reemplacemos. Sería mediana. Sería 60. 60 más, paréntesis, n dividido por 2. ¿Qué es n dividido por 2? Total de datos. Número de datos. Ya, entonces teníamos 40 dividido por 2, me daría 20. Menos f mayúscula menos 1. ¿Qué me indica eso? La frecuencia anterior a la... A la acumulada, Sí, ¿no es cierto? ¿Cuál era la que teníamos de la frecuencia? El intervalo era este, ¿no es cierto? El 28. Porque no teníamos 20, teníamos que tomar el 28. Entonces la frecuencia acumulada anterior es 19. Bien. Entonces, ¿qué dice usted? Sería 20 menos f sub i menos 1, o sea, la frecuencia acumulada anterior, 19. Cierro paréntesis. Pero todo eso está partido por f sub i. ¿Qué? ¿Se me trasladó para acá el dato? Sí. Donde lo seleccionó. Vuelva atrás, ¿no? Ya, pero aquí estamos. Ya, dijimos que era 20 menos 19 partido por f sub i. Ah, pero tengo que ver f sub i. La frecuencia del intervalo. ¿Cuánto vale la frecuencia del intervalo? Ya, la frecuencia acumulada era 28. ¿Y la frecuencia del intervalo cuánto es? 9. 9. Esa tengo que considerar. Entonces, dividido por 9. Dividido por 9. Voy a ir haciendo todos los pasos. Por 9. Y multiplicado por A. ¿Cuánto vale A, chiquillo? 5. La amplitud, o sea, 5. 5. Bien, bien, bien. Ya, entonces, ¿qué obtengo ahí ahora? Sería, sigamos haciendo el ejercicio de ahí. 60 más 20 menos 19 sería 1. 1. 1 partido por 9 y a su vez multiplicado por 5. Ya, pero veamos, 1 dividido por 9, ¿cuánto nos da?
20 menos 19, 1, y ya. 0,1 periódico. Ya. 1 dividido por 9. 0,1. Y por la 5. amplitud que era 5. Ya. Sigamos para allá el ejercicio. Va a ser 60 más, me equivoqué, más 0,1 por 5, eso por 5, 0,555. 0,555. Ya, entonces, ¿cuánto me daría la media ahí? $60,55 periódico. 60,55, ¿no es cierto? Estábamos en Kilogramos. kilogramos. 50,65 kilogramos. Ya, entonces, en las alternativas sería la respuesta correcta. La C, ¿no es cierto? Porque la C me dice 60,55. Entonces, la alternativa correcta es la C. ¿Alguna duda o algo que quieran comentar, chiquillos? Antes de pasar a la otra. Profe, una consulta. ¿La Dígame. amplitud, de dónde la sacó? Bien su consulta, señorita. La amplitud lo obtengo mediante la diferencia que hay entre el límite superior y el límite inferior. Ejemplo, aquí de 50 a 55 habrían 5. Por tanto, la amplitud de los intervalos es de 5. Entre 55 y 60 hay 5. Por lo tanto, todos tienen 5, ¿no es cierto? Entonces, usted dice que la amplitud de los intervalos es de 5. La sacamos aquí, Ya, de los vale, intervalos. gracias. Estos son los intervalos. Esta es la marca de clase. Esta es la frecuencia absoluta. Esta es la frecuencia acumulada. Y esta es la frecuencia absoluta multiplicada por la marca de clase. Lo que nos permitía determinar era la media aritmética. Ya. ¿Estamos más o menos claros, chiquillos? ¿Alguna otra duda? Consúltenos. Ya. Aquí vamos a llegar al último que sería la moda. Para encontrarla, o sea, el 9, para encontrar la moda, ¿qué tendría que ver yo primeramente? Encontrar La frecuencia más alta. ya. ¿Y dónde la tengo? ¿Con cuál tendría que trabajar entonces? ¿Con cuál intervalo? Con el 13. Con el 13, claro, porque para encontrar el intervalo modal, ¿qué dice? Que va a ser el intervalo que tenga mayor frecuencia absoluta. Y en este caso, ¿cuál es el que tiene mayor frecuencia absoluta? Es El 13. el 13, ¿no es cierto? El segundo intervalo. Ya, voy para la izquierda yo, y ahí voy a ver mi límite inferior. ¿Cuánto vale mi límite inferior? 55. Ya. Entonces, con ese dato ya voy a empezar a trabajar. Veamos la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula para la moda? Vamos a trabajar aquí. Moda. Moda va a ser igual al límite inferior. ¿Cuánto dijimos que era el límite inferior? 55. 55. Bien. Más. Paréntesis. La frecuencia de la moda. ¿Cuánto era la frecuencia de la moda? ¿Cuánto es la frecuencia de la moda? 13. 13. Bien. Vamos guiándonos por la tablita. 13, ¿no es cierto? Porque este es el que tiene mayor frecuencia, por lo tanto su frecuencia absoluta es 13. Vamos acá entonces a la tablita.
Ya, dice que es F sub I, pero esta F sub I me representa la frecuencia absoluta de la moda, que sería 13. Menos F sub I menos 1, ¿qué sería? La frecuencia absoluta anterior. Ya, frecuencia absoluta Que anterior. es 6. ¿Cuánto sería? 6. 6. Ya, mire, si el 13 hubiera estado aquí y no hubiera tenido frecuencia anterior, ¿qué tendrían que haberle colocado? 0, porque si hubiera 0. estado el 13 aquí en el 6. Si no tiene nada aquí, ustedes le colocan 0 nomás. Ya, pero aquí como tengo, me dice que la frecuencia absoluta anterior es 6. Entonces la reemplazamos por 6. 13 menos 6. Ya, cierro paréntesis. Ya, todo eso está partido por. Vamos a ver. ¿Qué me dice abajo? El primer paréntesis. ¿Qué me dice? La frecuencia absoluta anterior. Claro, la frecuencia de la moda menos la frecuencia absoluta anterior. Ya. Entonces, tenemos que 6. la frecuencia de la moda era 6. 13. 13 menos la anterior. ¿Cuánto es la anterior? 6. 6. Ya. Más. Dice un más ahí. Más. ¿Qué tengo nuevamente ahí? F sub I, ¿no es cierto? ¿Y F sub I qué es? Es la frecuencia de la moda. ¿Cuánto es la frecuencia de la moda? 13. 13. Reemplacémosla ahí. 13. Tengo un signo menos. Menos. F sub I más 1. Ahí sí me indica más. ¿De qué me estará? ¿Ah? ¿Qué frecuencia absoluta sería ahí? Si le tenía que restar 1, era la anterior. Y si aquí le sumo 1, ¿qué tendría que encontrar? 9. 9. Bien. Sí, porque le estoy preguntando aquí. Volvamos a traer la frecuencia. Tengo la frecuencia de la moda. La frecuencia absoluta anterior era 6. Y la frecuencia absoluta superior, F sub I más 1, sería 9. Entonces tengo que utilizar esa, la 9. Porque es la superior. Ya, menos 9. Cierro paréntesis. Pero aquí era, todo eso era multiplicado por la amplitud. ¿Y cuánto es la amplitud de los intervalos? 5. 5. Ya. Veamos abajo. Moda igual. 55, ¿no es cierto? 55. Más 13 menos 6. 7, ¿no es cierto? 13 menos 6, 7. Multiplicado por 5 y dividido por, vamos a ver abajo las divisiones. Las divisiones. El primer paréntesis me daría, siempre se va a repetir el valor de arriba con el de abajo ahí, siempre se va a repetir. 13 menos 6, 7. Más 13 menos 9, 4. 4. Ya. Todo eso está multiplicado por 5. Ya. Desarrollemos aquí esta división. ¿Qué me quedaría? La moda va a ser igual a 55 más 7 dividido por 7 más 4 le daría 10. no, 11.
11, ¿no es cierto? 11. Sí. 11. Y todo ese valor está multiplicado por 5. Ya, aquí ustedes pueden multiplicar 7 por 5, 35, dividir por 11, o dividir aquí 7 dividido por 11 y el resultado multiplicarlo por 55, por 5. Aquí es un signo más. Es un signo más. Ya. Veamos abajo. Nos daría moda igual 55 más 7 dividido por 11. Veamos 7 dividido por 11, ¿cuánto nos da? 0,63 periódicos. Ya, 0,63 periódicos, bien. 0,63. Ya, pero 0,63 está multiplicado por 5, ¿no es cierto? Porque 5 es la amplitud. ¿Qué nos daría? La moda 300. igual a 55 más 0,63 por 5. 3,15. 5. 3,15. 3,15. Ya, entonces, ¿qué me indica? Que la moda es 55 más 3, 58,15. 58,15. ¿Sabe qué, chiquillo? ¿Qué pasó? Que el ejercicio viene planteado que tenga más decimales aquí. ¿Cuántos decimales era? A ver, 7 dividido por 11, porque con más decimales. Vamos a agregarle más decimales. Era 63 periódicos. 63, 63, 63. Ya, 63, 63 y 63. Ya, ese valor lo vamos a multiplicar por 5. Por 5. 3,18. Ahí sí. Es que 3,18. Ya. Ya, 55 le sumo 3,18, me daría 58,18. La unidad es kilogramos. Kilogramos. ¿Lo ven? Entonces, ahí esa es la fórmula de obtener obtener la moda para datos agrupados en intervalos. ¿Qué va a pasar? Que cuando usted esté resolviendo supóngase una prueba para ingreso a la universidad, de esos tipos de instrumentos, no le van a pedir que haga todo este cálculo matemático y que se sepa toda esa fórmula de memoria. No, sino que le van a pedir que usted sepa interpretar la tabla. Por ejemplo, yo tengo esa tabla aquí y le digo lo que decía, lo que preguntaba en la mañana. El límite superior del intervalo 5. El límite superior del intervalo 5. ¿Cuál sería? 75. 75, ¿no ve? Si le preguntan la marca de clase del intervalo 3. 32,5. Bien, la frecuencia acumulada del intervalo 3. 28. 28, ¿no ve? Claro, es que lo que van a pedir a ustedes les pueden representar los datos en un gráfico, se los pueden representar en una tabla, pero ¿qué buscan? Que el estudiante sepa interpretar los datos. ¿Sí? Nunca le van a pedir, bueno, ustedes para mayor seguridad, claro, tienen que saber sacarla, pero dar cálculos tan tediosos no, pero sí interesa que sepan interpretar datos, interpretar gráficos, interpretar tablas. Por ejemplo, esta misma tabla, miren, nosotros sacamos harta información aquí. Pues, aquí de esta tabla, ¿cuánto pueden salir? Unas 10 o 15 preguntas. Y solamente con la pura tabla. Pues. Porque supóngase que le pidan encontrar las marcas de clase de los intervalos. Ya ahí son varias preguntas. Sacar la frecuencia absoluta.
o preguntarle por alguna, si le preguntan por la frecuencia absoluta del intervalo 4, supongo que hace 4, usted 36, pero usted tiene que saber sacar la frecuencia absoluta, y para obtener la frecuencia absoluta, ¿qué tenía que ir haciendo? Y sumando, o sea, la frecuencia acumulada, ¿qué tiene que ir haciendo para obtener la Sumar frecuencia la, acumulada? sumar Sumando la la frecuencia frecuencia. absoluta, ¿no es cierto? Sí. Claro. Entonces, si le preguntan por la frecuencia acumulada del intervalo 4, usted tenía que haber sumado todo aquí, pues, todas las frecuencias absolutas hasta llegar al número 36, que es la frecuencia 36. acumulada. ¿Lo ven? Profesor, Señorita, cuando hay esto de que hay que sacar decimal y ahí se le deja solo un decimal. claro, sí, con un solo y además, bueno, aquí yo le tengo que especificar, aproxime o corte con un decimal o dos decimales, eso se lo va a tener que dar. Pero en una prueba de selección universitaria, supongo que se no le van a dar ejercicios que terminen en decimales, que usted esté dudando cuántos decimales, uno o dos, sino que van a ser números, cosas que usted los tenga exactos. Pero en este caso Ok, aquí los dejamos, gracias. claro, los dejamos en un decimal. Ya, ¿notan la diferencia que hay entre datos no acumulados y no agrupados y datos agrupados? Por ejemplo, aquí sacábamos la mediana nosotros para datos, la media aritmética para datos no agrupados. Estos datos están así nomás, desordenados. Y cuando le hablen de datos agrupados, es esto, dárselos en una tabla. ¿Cómo se llama toda esta tabla? Esa es una tabla de frecuencia. Cuando le hablen de tabla de frecuencia, es esto. ¿Por qué? Porque usted va a tener la frecuencia acumulada, puede tener la frecuencia absoluta, puede tener la frecuencia relativa. Hay distintos tipos de frecuencia. Entonces, todo esto recibe el nombre de tabla de frecuencia, porque los datos vienen expresados en frecuencia. ¿Les queda algo más claro, chiquillos, cómo obtener las medidas de tendencia central para datos agrupados y datos no agrupados? Sí. Ya. Y lo otro, entonces, para envío de esta tarea, yo voy a considerar el cumplimiento. Los alumnos del tercero Rayán, Roble y Alerce me lo envían a este correo: matemática2020 cuarto@gmail.com. Ya. Y los estudiantes del profesor Chacana, los del tercero Avellano, se la envían al profesor Chacana a este correo: profesor Chacana 1968@gmail.com. Ya, la próxima clase vamos a trabajar nosotros las medidas de posición. ¿Recuerdan algo de las medidas de posición? No. Cuando les hablan del 20% más vulnerable o tienen acceso a tal beneficio, las personas que estén dentro del primer quintil, segundo quintil. ¿Han escuchado hablar de eso? Sí, un poco. Claro, entonces vamos a repasar un poco la próxima clase, que es lo que son las medidas de posición. ¿Cuáles tendríamos medidas de posición las de más uso frecuencia? Tendríamos los cuartiles, los deciles, los percentiles, los quintiles. ¿Recuerdan algo de eso, no es cierto? Yo les hablo de un quintil, ¿de qué les estoy hablando? La más baja. Tengo que dividir. El 100% lo voy a dividir por algo. Si yo le hablo de quintil, ¿por cuánto estoy dividiendo? Por 5. Por 5. Ya, entonces el 100% dividido por 5, usted puede obtener el primer quintil. 100 dividido por 5, ¿cuánto le da? 20. Entonces 20. el primer quintil corresponde al 20% de los datos. Ya. Eso cuando hablemos de quintil. Pero si yo le hablo de cuartil, ¿por cuánto estoy dividiendo? Por 4. 4. 4. Entonces el 100% dividido por 4, ¿cuánto le valdría el primer cuartil? 25. 25. Entonces, el primer cuartil, 25%. El segundo cuartil, 50%. El tercer cuartil, 75%. Nunca le van a preguntar por todos los cuartiles, por ejemplo, no tendría sentido yo que le diga, determine el cuarto cuartil, porque el cuarto cuartil, ¿a cuánto equivale? ¿El cuarto cuartil? A Sí, 1000. 25.
abierta o otra casilla cerrada? 100%. Al 100%, o sea, no tendría sentido que le diga divídalo en 4 cuartiles y ¿cuánto vale el cuarto cuartil si estoy preguntando Ya, por solo divídelo en datos? cuatro cuartiles. Entonces, para pillarlos ahí de repente les tiran preguntas así, pues. Pero si usted ¿Quién está maneja desmuteado? los conceptos, casi siempre estos se trabajan en estadística o para dar a conocer números, se trabaja, suponga, si es cuartil, hasta tercer cuartil, o sea, hasta el 75% de los datos. Si es quintil, hasta el cuarto quintil, que sería el 80% de los datos. No llegar a los 100% porque no tendría sentido dividir en 100%, o sea, obtiene la misma cantidad de datos nomás. Ya, eso sería entonces para la próxima clase. Vamos a trabajar un poco las medidas de posición. Ya, oye chiquillos, su profesor jefe a ustedes les dio las indicaciones de bajar el diagnóstico de las asignaturas, ¿no es cierto? Sí. El diagnóstico de matemática, que tiene que entrar a la página y bajarla, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces ustedes bajan ese diagnóstico de matemática y lo desarrollan y me lo envían durante la tarde, ¿no es cierto? Ahí al bajarlo ustedes van a tener toda la información cómo hacerlo y los pasos que tienen que seguir. Bueno, y si tienen alguna duda se la consultan a su profesor jefe nomás para que los oriente, porque él parece que les estuvo dando las instrucciones, ¿no es cierto? Profe, la guía es con desarrollo, ¿no? No, por el momento le acepto que me marque las alternativas. Cuando yo le pida más adelante, le voy a pedir que el ejemplo al lado me haga el desarrollo. Puede ser un desarrollo simple, así como lo que estoy haciendo yo aquí, pero es la cosa que el alumno domine los conceptos y los puede expresar ahí en el desarrollo. Ya, entonces, chiquillos, estaríamos terminando por hoy porque tengo una reunión en un rato más. La clase queda pendiente entonces para ustedes como tarea. ¿Qué tarea les quedó? El diagnóstico. Enviar el diagnóstico. Eso sería, chiquillos. Pues, profesora Patricia, ¿tiene algo que comunicar con los estudiantes? No, estaba respondiendo los chats ahí mientras hacían algunas preguntitas. Igual les dejé los correos para que los copien y les había dado esa información antes. Así es que cuando, por ejemplo, ustedes tengan alguna duda o algo, yo les puedo ir respondiendo ahí en los mensajitos también. Así es que eso. Ya, ya, ahora la clase quedó grabada, pero en la clase siguiente vamos a tener una persona para pasar la lista y todo eso, porque vamos a tener que considerar la asistencia de los estudiantes, porque un estudiante no puede tener la misma ponderación que asista al 100% de las clases que otro que se conecte a veces. Ya, chiquillos, ¿no hay consulta, no? Fue un gusto. Bruno Rivas dice, para hacer el diagnóstico, en el grupo del curso, la profesora debió haberles enviado el link con los cursos correspondientes con el diagnóstico. Ya, yo traté de buscarlo ahora, pero no me incorporé hace poquito a algunos grupos, entonces no lo encontré. Pero ahí ustedes tienen que recurrir al profesor jefe, puede que se le haya olvidado enviarles el link, entonces ahí ustedes le piden que se lo envíe. Ahí cada curso tiene su representante, los solicita al profesor jefe correspondiente, por favor. Exacto, y esta guía también tienen que enviarla con el desarrollo o con las alternativas ahí seleccionadas, enviárselas al profesor a los correos correspondientes. El tercero Rayana al profesor Chacana el tercero Avellano al profesor Chacana y el resto de los terceros al profesor quien es el profesor Sergio. ¿Ya? Ya. Listo, chicos, entonces doy por terminada la clase. Fue un gusto haber estado con ustedes hoy día. No, espero la próxima, no sé cuándo estará programada, pero espero que la participación y el interés de ustedes. Gracias, chiquillos. Hasta luego. Chao, Chao, profe. profesora. Chao, profe. Chao, Juan. Chao. Cuídese. Chao, profe. Igualmente, ustedes cuídense Chao, mucho. profe. No se expongan. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao, chao. Gusto. Chao, profe. Chao, Chao. profe.